Gracias y paz, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo, principalmente por los que están dando un seguimiento, por los que Dios ha permitido en su misericordia ponerlos y a escuchar estas prédicas, que la bendita presencia del Todopoderoso, que no se puede comparar con nada, alumbre sus vidas, benditos hermanos, que puedan tener el ojo del entendimiento, para que en todo momento estemos agradecidos, practicando esta bendita palabra en obediencia, en sujeción, para tener paz con Dios y estar preparados para el día de la redención, que ya no tarda, benditos hermanos y benditas hermanas. Me pongo a sus pies para continuar con la enseñanza número 8 de Primera de Pedro, capítulo 2. Yo siempre le pido la bendita palabra de Dios en la mano para que podamos constatar que esta bendita palabra es viva, que es de Dios, y le demos lectura, benditos hermanos, y sigamos con esta enseñanza. En la enseñanza número 7, el día de ayer, vimos un mandamiento de sujetarse los discípulos, los hermanos en Cristo Jesús, que estamos en un discipulado, que estamos en un proceso, y si estamos trabajando y tenemos un patrón, tenemos una persona que nos contrató, que seamos sujetos, que seamos obedientes, que tengamos un comportamiento totalmente diferente a los del mundo, que nos vea o no nos vea nuestro patrón, nosotros lo hagamos para con Dios, lo hagamos en secreto para Dios, cualquier cosa que hagamos. Y también estábamos viendo que si Dios permite que nos toque un patrón que nos atormente, que nos fastidie, que estemos padeciendo nosotros en todo momento por su carácter y que sea difícil de soportar, recuerde que para Dios no hay nada imposible. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que no es por obras, que todo el fruto de bondad y todo el fruto de soportar, de paciencia, es mediante la bendita presencia de Dios. Y que recuerde que cada cosa que Dios nos permite en nuestro crecimiento espiritual, que nos permite el fuego para ir sacando lo que no nos sirve y irnos dando un crecimiento espiritual, pues Dios nos va a probar en toda situación. Una de ellas es esta, una de las muchas pruebas, así para que yo pueda ser contratado algún día por mi Señor Jesús y pueda estar sujeto agradándolo a Él y no al hombre, aunque yo sé que Cristo Jesús no me ve, pero sí me ve, aunque no esté presente, que en todo momento yo lo esté agradando, y que a pesar de la oposición, a pesar del sufrimiento, a pesar de las vituperadas, a pesar de que nos persigan, sin importar, estoy haciendo los mandamientos conforme me los mandó mi Señor. Eso merece gloria y para ahí vamos, porque toda la prueba, toda la forma es para alcanzar la estatura del varón perfecto o de la varona perfecta, ya que Dios nos dé un ministerio, ya sea con algún don si es algún hombre, o bien con el don de profetiza siendo una mujer. Pero le vuelvo a repetir, bíblicamente, en la verdadera doctrina, no es con escuelas teológicas, sino es en el horno, es en las manos del alfarero, que nos va dando una forma hasta quitar todo lo que no es de Dios y llegar a la santidad. Pero de ahí vamos a remontar, porque ahorita vamos a ver que Dios nos permite esto para posteriormente imitar a Cristo. Ahora dice en el versículo 19 que si yo soporto a mis jefes o a los que me contrataron, que son difíciles, bueno, y si yo no abro la boca, no maldigo, pues no le digo nada, dice en el versículo 19, porque esto merece aprobación.
¿Aprobación delante de quién? De Dios y de Cristo Jesús. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios, que cuando Dios nos habla de una aprobación, nos está hablando de un examen en ese momento, después del conocimiento, un examen, y en el examen puedo ser aprobado o puedo ser reprobado. Pero si yo soporto mediante la presencia de Dios y estoy siendo obediente en todo a mi patrón, eso merece aprobación. Ahora, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, si mi conciencia, a causa de la conciencia es que yo esté trabajando para Dios, no para el ser humano. Y si a causa de la conciencia sufro molestias padeciendo injustamente, y injustamente es que yo haga bien mi trabajo, que esté agradando a Dios y no al hombre, y que aún así esté padeciendo injustamente, que no haya una justicia por la cual sea bofeteado o por la cual sea maldecido, bien, eso merece aprobación con Dios. Dice en el versículo 20, pues, fíjense, ponga atención, pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas, si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ya la enseñanza también para la obra espiritual. Pero primero vamos con la que está poniendo aquí de ejemplo. Si yo me contratan como discípulo y Dios me va a probar con un patrón malo, que me moleste a pesar de que me esmero no para Él, no para conseguir una gloria de Él, un beneficio de Él, sino porque yo tengo fe y es un mandamiento de Dios y estoy trabajando para Dios. Bien, si estoy padeciendo injustamente y me están vituperando por ese trabajo y yo me quedo callado, eso merece aprobación. Pero, hermano y hermana, si a mí me contratan y yo no estoy cumpliendo con el pacto de mi patrón, sea cual sea el trabajo que sea, pero me encuentra fumando, hablando por teléfono, echándole a perder su producto y soy maltratado por él, pues por lógico me lo merezco. Por lógico, de igual manera, aquí también los pecadores y los justos. Aquí vamos a empezar a poner la comparativa de la cual Dios quiere que entendamos con estos versículos. Mire, nos llama Dios como cristianos, tenemos un crecimiento espiritual y sabemos que bíblicamente el que practica el pecado y dice que es cristiano se engaña a sí mismo, es del diablo, y hay dos señores, dos amos. Dios nos diseñó y nos hizo para esta bendita ley, para ser sirvientes, para ser obreros, para estar amando a Dios y amar al prójimo, para estarle adorando. Para eso nos diseñó, para eso nos hizo. Él es el Creador. Ahora bien, yo le pongo el ejemplo. Yo quiero utilizar una licuadora como patineta, y si la licuadora tuviera vida y sintiera, pues sufriría, porque no está hecha para eso. Si la quiero utilizar yo como patineta, pues también va a sufrir y no me va a servir porque no está diseñada para eso. Le pongo ejemplo, si tuviera vida, sufriría. De igual manera, viene Satanás y nos empieza a utilizar para algo que no estamos diseñados. Y se sufre, se padece, porque yo vengo de un padecimiento, yo vengo de un corazón enfermo, yo vengo llorando, yo vengo a que me consuelen. Y todos los seres humanos, perdóneme, pero el que diga que no, contradice la Biblia, contradice al Creador, porque la bendita palabra de Dios nos enseña que todos los que no están de este lado haciendo conforme a la paz están sufriendo. Ahora, si yo ya con el conocimiento empiezo a querer funcionar, soy licuadora, ya se me dio el conocimiento para qué fui hecho, y aún así
extraño el ser patineta, pues bueno, si yo quiero sufrir por pecador, pues merezco. Los cristianos que tuvieron oportunidad de entrar por la puerta del redil, que tuvieron un Señor, que tuvieron un patrón que es Cristo, y transgredieron y no fueron obedientes, padecen. Y de igual manera, si yo soy un cristiano que empiezo a funcionar como licuadora y empiezo a agradar a mi Señor, también voy a padecer. Ponga atención, también voy a padecer. Pero ese padecimiento, ese sufrimiento, tiene gloria. Soy aprobado. Ahora bien, fíjese bien, allá en el mundo por pecador voy a padecer sin el poder de Dios. Voy a padecer con un verdugo que me quiere maltratar. Pero aquí voy a sufrir mediante el poder del Espíritu Santo. Porque se nos ha dado un espíritu no de cobardía. Entonces, ahí está la gran diferencia. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, yo voy a sufrir como un buen obrero, siendo obediente a mi patrón. Ahora, ¿qué es Cristo? ¿Qué es el Señor? Ya terminé mi discipulado, ya fui probado, ya tuve el privilegio de que me pusiera don Dios y me diera un don y me diera un ministerio. Bien, ¿por qué voy a padecer por ser obediente? Voy a padecer por lo que Cristo padeció por ser obediente a su Padre, por los que se oponen, por los impíos, por los mundanos. Pero eso merece aprobación. Cristo Jesús dijo, el que no padece juntamente conmigo, no va a entrar al reino de los cielos. Y recuerde, ¿por qué voy a tener que padecer? Ya le dije, me saca bien el Señor del cielo, donde yo tenía una cultura, donde yo tenía una enseñanza por mis padres, por todo el mundo, por todos los gobernantes, y de repente viene un ser espiritual que nada más se puede ver por fe, y que por su bendita palabra creí y salí a una vida totalmente contraria a la que me enseñaron, a la que vive el ser humano, pues cómo no se me van a echar encima. Y más si trato de convencer a los hijos de unos padres, o trato de convencer a la esposa de un marido, o al marido de una esposa mundana. ¿Cómo no se me van a echar encima? ¿Y cómo lo vamos a padecer? Pero es con los incrédulos. Ahorita vamos a ir para allá. Pero vamos de una vez penetrando en esto y me voy adelantando para poder entender los versículos que vienen. Entonces, dice, pues qué gloria es si pecando son abofeteados. ¿Qué gloria tiene para Dios? Ninguna. Y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado por Dios. Entonces, si yo como pecador padezco, repruebo el examen. Pero si yo por cargar la cruz soy justo, eso merece gloria para Dios. Dice en el 21, pues para esto fuiste llamado. Fíjese bien, para esto fuiste llamado, para ser licuadora, no patineta. Fuiste llamado para el servicio, fuiste llamado para padecer, fuiste llamado para sufrir, fuiste llamado para hacer luz, fuiste llamado para enfrentar a Satanás y a sus demonios, fuiste llamado para una guerra, para una batalla. Nada de que pare de sufrir, nada de que casas, dinero, no. Esa prédica es del diablo, es Satanás. Nosotros perdimos la forma. Se nos viene a regresar la forma. Ahora, para esto fuimos hechos. Para esto fuimos llamados. Ahora, fíjese bien. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. Ahora, no nos engaña. La palabra de Dios es verdadera. Aquí no hay ningún engaño. Aquí Cristo Jesús me dijo muy claramente, cuando yo fui llamado, que si yo tomaba mi cruz y lo seguía, el mundo me iba a aborrecer. Así me lo dijo. Conste que se los digo, para que cuando llegue la hora,
no se sorprendan. Si a mí el mundo me aborreció, siendo el Señor, ¿cuánto más a ustedes, que son mis siervos, van a padecer oposición? Vemos, bendito hermano y bendita hermana, en toda la bendita palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, los verdaderos profetas y los falsos profetas. Desde el Antiguo Testamento, los falsos profetas tenían casas, les aplaudían, no padecían persecución, tenían de amigos a otras naciones, tenían de amigos a paganos, pero los verdaderos que Dios mandaba a enseñar con ejemplo y con palabra el camino de la verdad, los aborrecían, los echaban en pozos secos, los golpeaban, a otros los mataban, etc. Siempre. Ahora vamos a los tiempos de Cristo. El primogénito, el ejemplo, en todo momento, todos los días. No había un día que no lo acecharan a Cristo. No había un día que no lo persiguieran. No había un día que no lo vituperaran y le dijeran toda clase de maldición. Igual también usted lee en la Biblia lo poco que nos deja Dios en el libro de los Hechos, la oposición y el sufrimiento, sin contar los libros históricos que hay en bibliotecas en todo el mundo de los hechos de los cristianos y los mártires que no aparecen en la Biblia, pero sí aparecen en historias que quedaron plasmadas por el mismo hombre y el sufrimiento por ser obediente al que me contrató, porque yo soy su criado, por ser obediente a mi patrón y por tratarlo de agradar a él. De igual manera, es el ejemplo a los discípulos, ¿verdad? Yo por agradar a mi patrón de arriba voy a soportar si tengo un patrón malo. Aquí Satanás es el que tiene el trono aquí en el planeta Tierra. Es el que va a estar en oposición en todo momento. Ahora bien, si Cristo padeció, ¿qué nos dijo, hermano y hermana? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No las prédicas que hoy predican, vuelvo a repetir, pare de sufrir, dinero, casas, hay que orar para que el hermano tenga felicidad, para que tenga vacaciones, porque no, eso no es de Dios. Estamos viendo totalmente lo contrario. A los que tengan oídos, escuche lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Ahora dice aquí, nos ha dejado ejemplo para seguir sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Aquí es muy importante esto, bendito hermano, porque recuerde que Cristo Jesús tuvo un patrón aquí en el planeta Tierra, aquí abajo, que es Dios, y que le mandó a una obra, a cumplir una obra. Y pecado es que nunca transgredió un solo mandamiento para lo que Cristo Jesús tenía por su Padre. Pecado, recuerde que es tener el conocimiento de la ley de Dios y hacer la transgresión por voluntad propia, con conocimiento o incredulidad, llámele como quiera. Eso es verdaderamente. Ahora, Jesús, pues por eso se le conoce como el Cordero Inmolado, como la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, porque si hubiera tenido pecado, no nos hubiera traído la salvación. Ahora fíjese bien, ni se halló engaño en su boca. Mucha atención. Hay que meditar en cada versículo porque tiene muchísima enseñanza para nosotros hoy. Recuerde bien, la verdad es el verbo de Dios. La verdad es la palabra de Dios. No la Biblia, sino la santidad. Porque yo puedo tener la Biblia, pero sin santidad no puedo entender la Biblia. Ahora bien, Dios se encarnó
en Cristo Jesús, como dice en San Juan 1:1. En el principio era Dios y el verbo era con Dios. Eso era en el principio. No había nada, ni Cristo, ni nada creado. Y en un principio, el verbo es la palabra. De hecho, aquí en México, por ejemplo, cuando nos quieren aventar un sermón o algo, hay un dicho que dice, no me verbies. Entonces, de hecho, ustedes saben, los que estudian español, lo que significa verbo. Es una composición de palabras. Ese es el verbo. Entonces, Dios no engaña a nadie. Dios jamás va a salir de su boca un engaño como Satanás. Por eso la palabra de Dios se le conoce como el verdadero. Ahora bien, Cristo Jesús no se halló nunca en su boca engaño porque nunca pecó y siempre tuvo a su Padre adentro. Recuerde que la palabra de Dios dice que el pecado paga un salario y es la muerte. O sea, yo peco, se me sale el maestro, se me sale la verdad y sin que me dé cuenta, como un instrumento, me entra la mentira y el engaño. Y empiezo a ser un instrumento para engañar. Entonces, para poder escuchar la verdad mediante un instrumento puesto por Dios y no por el hombre, se necesita hallar a ese instrumento conforme la bendita palabra nos los dice. Que el obispo debe ser irreprensible, casto de sí mismo, que tenga buen testimonio de los de afuera, no bebedor, que sepa gobernar su propia casa, etcétera, hospedador. Que el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno puede dar malos frutos. Ya que hablamos en este pacto de la perfección, de la santidad, de la rectitud. Bien, hermanos, entonces, por eso es que a Cristo no se le halló engaño en su boca. ¿Por qué? Porque el que abogaba, el que recuerde que dice la palabra, que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo por medio de Cristo. Recuerde que ya también vimos en algunas enseñanzas pasadas en donde dice que nosotros somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Bien, dice en el versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, que acabamos de ver en los versículos anteriores, que si yo tengo un patrón que injustamente, por estar haciendo bien, me esté oprimiendo y yo lo soporto, eso merece aprobación. Cristo Jesús ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, en Isaías 53 en adelante, que este sería una ovejita y que iría al matadero sin abrir la boca, enmudecida, mansamente, sin amenazar, sin pagar mal por mal. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, que así nosotros, nos dice Dios, a los opositores, a los impíos, a los inicuos, a los que quieren hacernos la vida imposible por amar. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice Cristo? Déjalos, hijo, el juicio es mío, la venganza es mía. Tú exponme tu causa. Tú nada más exponme tu sufrimiento. Yo lo veo, pero yo me voy a encargar después. Pero tú no tienes el juicio. Tú no puedes maldecirlos. Tú no puedes pagar mal por mal. Claro, que la bendita palabra de Dios dice que nos apartemos de los que practican el pecado. Eso es otra cosa. Pero mientras que eso pasa, pues ya padecí, ya sufrí. ¿Y todo por qué? Por ser obediente al que me tomó por sirviente. A su nombre gloria, Cristo Jesús. Bien, dice entonces, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, que es Dios. Dice,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida ustedes fueron sanados. Mire, hermano y hermana, bendito pueblo de Dios, en este versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, hay muchísima profundidad, como en todos los versículos, pero aquí vamos a estudiar algo muy importante. Ojalá se lo pueda revelar Dios por medio de este siervo, porque aquí habla del pacto verdadero, del pacto de la verdadera religión, de la única que hay, no de las que hay hoy. De la venta palabra es verdadera. Primeramente, antes de penetrar, dice que Cristo Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En su cuerpo, en su carne. ¿Por qué tuvo que bajar Cristo Jesús? En carne. Digo, hay mucha enseñanza sobre ello, pero ahorita nos vamos a enfocar en que cargó el pecado en su cuerpo. Tuvo que bajar en carne para que esta víctima que no pecó en la carne y su sangre fuera limpia, y para que en la cruz su Padre permitió que todos los que teníamos un acta levantada que nos era contraria, que es el pecado, y así lo dice en Colosenses capítulo 2, que teníamos un acta levantada que nos era contraria, y que Cristo Jesús, a todo aquel que creyó, en ese momento se agenció los pecados como pagador, como culpable. Él cargó con ese pecado cuando confesamos, y clavó ese decreto que nos era contrario, lo clavó en la cruz para ser limpios por medio de su sangre, preciosa sangre limpia que no pecó, y que él como culpable se puso para ser pagador de lo que usted y yo teníamos que pagar. Y Cristo sabía perfectamente bien que cargando con ese pecado, su Padre se iba a salir de él. Por eso en la cruz dijo: lava, lava, sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que claro que es con conocimiento. Cristo Jesús lo sabía. Sabía que iba a pagar eso. Yo le digo algo. Meditemos en esto. Bendito hermano y bendita hermana. Cristo Jesús, bíblicamente, desde su creación de millones y millones de años, ahí sí no le puedo decir, pero fue mucho, de millones y millones de años antes que nosotros, jamás había experimentado estar separado de su Padre, porque nosotros fuimos creados para estar con Dios, que es el gozo, que es la vida, que es la luz, que es la fiesta, es el baile, es la danza, es el júbilo. Y es horrible padecer como pecador sin Dios. Es horrible. Es mejor padecer con Dios adentro que como pecador. Bueno, Cristo Jesús sabía que al cagar el pecado se salía el Espíritu Santo y su Padre. Así como dice la palabra en Romanos, ¿verdad? Que la paga del pecado es la muerte. O sea, se sale. No entristezca, no apague en el fuego. Pero bueno, Cristo Jesús llevó en su cuerpo el pecado. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que esta enseñanza también, en el momento que Cristo Jesús carga con mi pecado, bueno, esa carne fue desbaratada, fue una carnicería, se le podían contar todos los huesos. Salmos capítulo 22 habla de la crucifixión proféticamente, de cómo quedó verdaderamente nuestro Señor en la cruz, descarnado. Se le podían contar los huesos, con una enseñanza muy grande, porque yo le decía: Señor, Padre, ¿por qué le permitiste a tu Hijo ser descarnado? Por la oposición, por los pecadores. Y me dijo:
por amor a ti, para enseñarte que la carne para nada aprovecha, que por fe yo no voy a permitir que destrocen tu carne físicamente como a mi hijo, sino por fe te voy a dejar el bautizo y te voy a dejar la cruz para que por medio de mi presencia y la sangre de Cristo Jesús que te limpió, ya no peques más y no estés en la carne. Ahora, Romanos 8 habla de la carne y el espíritu. Recuerda también qué dijo Dios, qué dijo Cristo. Mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Recuerden la Santa Cena también, cuando Cristo Jesús tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo que será partido por ustedes. Coman de esto, como diciendo, no en la carne, bien, porque yo cargué ya con el pecado. Claro que yo le digo, ¿por qué cargó con el pecado en su carne? ¿Por qué nos hizo seres espirituales? Ya le dije, hay dos reyes, hay dos señores aquí en el planeta Tierra. Uno llamado Satanás, que tiene su trono aquí, y otro llamado el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Uno, Dios le delegó el poder y las riquezas de lo que busca mi cuerpo humano, de lo que busca la carne cuando entró el pecado al mundo, que el primer hombre, siendo espiritual por el pecado, se convirtió en barro, se convirtió en un animal, y por naturaleza el hombre de aquí abajo, la funda humana, busca por naturaleza la mesa de Satanás. Por eso Jesús no vino a juzgar, por eso Jesús vino por pecadores, cuando estábamos en ignorancia. Claro está, ¿verdad? No nos vino a juzgar. Entonces, bien, viene Cristo Jesús y en su carne carga con todo su pecado, es destrozado su cuerpo para que los que vivamos ya no vivamos en la carne, por fe, como también lo dice la palabra en Corintios, como lo dijo Pablo, si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ¿verdad? Porque la amistad con este mundo es en la carne. Ahora, toda la mesa de Satanás es al cuerpo humano. Son cosas corruptibles. Mi cuerpo no es eterno. Mi cuerpo no va a dar la vida eterna, lo que es sangre y cuerpo. Y todo lo que ofrece Satanás va a desaparecer algún día. Ahora bien, el otro rey me viene a resucitar y por fe vengo a crucificar mi carne, porque Cristo Jesús pagó en su carne y lo despedazaron para que yo por fe no padeciera físicamente y por fe, mediante el fuego de Dios, consuma mi carne para deleitarme en las cosas que ofrece mi Rey, las incorruptibles, las que no son de aquí abajo. Entonces, por eso padeció en la carne Cristo Jesús y llevó nuestros pecados en su cuerpo. Ojalá lo entienda. Puedo ampliar más este tema. Ahora vamos a explicar aquí sobre el madero. Quiero hacer una pausa aquí por la controversia que hay con otras sectas que siempre están discutiendo con cristianos, y luego los cristianos que no son cristianos se creen cristianos porque cristiano es pequeño ungido y cuando yo peco ya no tengo la unción del santo. Pero bueno, están engañados. Se la pasan peleando con testigos de Jehová, discutiendo que Cristo Jesús no fue crucificado en una cruz, que fue crucificado en un madero. Y los cristianos están discutiendo que no, que son del diablo ellos. Y yo no, ni son del diablo ellos. Mire, hermano, todo el que peque es del diablo. Ahora yo le digo algo. ¿Por qué voy a discutir yo sobre un tema que no edifica? ¿Sabe por qué? Porque como no tengo entendimiento para poder predicar lo espiritual, me la paso perdiendo el tiempo presumiendo que soy un doctor de la ley y discutiendo de temas que no edifican. Porque a mí no me importa si fue en un madero
o fue en una cruz. Eso a mí qué me importa. Lo que me importa es lo que hizo el Señor Jesús. Lo que me importa es que se ofreció como ofrenda. Lo que me importa es que se sujetó a su Padre. Lo que me importa es que murió y derramó su sangre, sin importar el instrumento. No importa si fue en un árbol, en un madero, en una cruz. No importa si fue en una pared de casa. No, eso no importa. Lo que importa es el padecimiento. Lo que importa es que derramó su sangre inocente. Es, por ejemplo, por decir, las noticias de hoy, que no son, es una parábola. ¿Sabe qué? El presidente de tal país fue envenenado, y le dieron veneno. ¿A mí qué me importa si fue en un vaso, en una copa o en un biberón? Eso no importa. Pues es lo de menos. O sea, ¿qué importa? Lo importante es que fue envenenado y murió. Eso es lo que importa. El veneno. No. ¿En qué le dieron el veneno? Ahora bien, yo predico como cristiano la verdad porque tengo a Dios. El instrumento fue una cruz. Y nos lo declara la bendita palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando Dios por medio de Moisés libertó al pueblo de la esclavitud después de 400 años, y los libertó en la 10ª plaga, cuando el pueblo sale ya libre, Dios manda matar un cordero pascual, porque la última plaga era la muerte, y que la muerte iba a cobrar víctimas en Egipto, a todo primogénito de los egipcios y del ganado. ¿Y cuál fue el mandamiento de Dios? El mandamiento fue que tomaron un cordero pascual y lo sacrificaran, y la sangre la pusieran en un lebrillo y con hierbas de hisopo las tomaran. Fíjese bien lo que dice la palabra en la Reina Valera 1960, que es la Casidoro, que es la que más se asemeja, y no la de los testigos de Jehová, que le quitaron versículos bíblicos y están tocados muy feamente los versículos. Y esta versión que a mí me gusta utilizar, y que no hago menos las otras versiones, me gusta tener varias versiones, pero esta es la que más se asemeja. La Reina Valera de Casidoro 1960, no digo la que más exacta, pero sí una de las que más, de las escrituras que más se asemeja a los escritos originales. Bueno, las copias de los originales. Septuaginta, ¿verdad? Y es la que más apega. Ahora bien, en el Éxodo nos dice que Dios mandó que con las hierbas de hisopo, la sangre, le untaran el dintel de las casas, que el dintel era de madera, es como el marco que conocemos el día de hoy a la entrada de una puerta, de madera, ¿sí? Y obviamente tiene 2 bases y una atravesada. Ahí no voy a decir que ya está hablando que es una cruz, pero ya nos está dando una idea que no es una sola pieza. Ahora bien, ¿en dónde podemos corroborar que es una cruz? El tema principal, uno de los temas principales de la Biblia, es nuestro Señor crucificado. Y la palabra lo utilizan en todos los términos religiosos como crucifixión o crucificado. La palabra crucificado viene de cruz y viene muy repetitivo en la palabra en donde dice que nuestro Señor fue crucificado. De igual manera, en toda la bendita palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús no empleó una solamente vez la cruz, sino muchas veces dijo, el que no toma su cruz y me sigue todos los días, el que no carga con su cruz. De igual manera, los apóstoles, ¿qué dijeron? ¿Por qué? Porque de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo estoy crucificado juntamente con Cristo, mas lo que ahora lo vivo en la fe de aquel que me llamó. Y también dice, porque yo estoy crucificado para el mundo y el mundo me es crucificado para mí. No me molesten, yo llevo las marcas de mi Señor Jesucristo. Entonces, yo esta enseñanza se la doy no como edificación,
espiritual, pero sí como un conocimiento para que sepamos que sí fue en una cruz. Pero ya le digo, hermano y hermana, lo que importa no es el instrumento, sino la acción de la ofrenda que hizo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, bien, ahora fíjense bien, aquí le dije que estaba el pacto, en este versículo 24, el pacto para nosotros. ¿Para qué Cristo Jesús dio su vida? ¿Para qué fue crucificado? ¿Para qué cargó con mis pecados? ¿Para qué padeció? ¿Para qué se despojó? Fíjese para qué, ponga atención. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, legalista, no es cierto, no hay perfección, es imposible, ya somos salvos, no importa que practiques, no importa que tropieces, muertos al pecado es separados del mundo, de la mesa de Satanás. Muerto significa separado, bendito hermano. Y recuerde que Satanás tiene una sabiduría para ir en contra de los mandamientos de Dios. Entonces, para esto dio la vida, porque este pacto es de santidad, este pacto es de perfección, este pacto es de tener la imagen de Dios para que los que no conocen a Dios glorifiquen a Dios por medio de nuestra conducta, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3. Entonces, este bendito pacto es para ser seres celestiales, seres angelicales, seres que no tienen ninguna comunión con el mundo. Y fíjate bien lo que dice aquí está el pacto, ¿verdad? Para que estemos muertos a los pecados, porque Cristo Jesús cargó con el pecado en su carne, para que yo ya no ande en la carne, y me trajo un poder para que mi carne la queme a los deseos de la mesa de Satanás y vivamos. Aquí está también el pacto, sigue el pacto, y vivamos a la justicia. La palabra justicia viene de la palabra justo, y la palabra justo es tener la ley de Dios y practicarla, no transgredirla, porque la transgresión a un mandamiento de Dios se llama injusticia o se llama injusto. Entonces, este es el pacto de la perfección. Para muchos locura, pero para los que creen, poder de Dios en Cristo Jesús. Porque el tema de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Y qué es la cruz? Estar muertos al pecado, a la sabiduría, a la vana manera de vivir, la cual recibí de mi Padre y de los gobiernos y de todas las instituciones que no conocen a Dios. Porque yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que esa sabiduría, la que yo tenía en el mundo, no había una sola ley que yo hiciera o practicara antes de ser cristiano. Porque cuando vine a ser cristiano, todo fue para mí nuevo. Todos estos mandamientos fueron nuevos. Ninguno hacía yo, ni siquiera uno. Entonces, vamos viendo cuál es la justicia. Y vamos a la justicia. Y por cuya herida fuiste sanado. Alabado sea Dios. Bien, sanado. La herida y la sanación. A nuestro Señor Jesucristo también Dios, el Todopoderoso, simbólicamente le da el nombre de doctor. También la palabra se conoce como medicina. Entonces, bien, ¿cómo me sanó? Todo el tiempo que yo fui una licuadora, que no sabía que era una licuadora y que el enemigo me enseñó que era una patineta, que era un patín del diablo, y que yo sufría porque no fui diseñado para eso, pues así como el primer pueblo en Egipto, que duró 400 años en esclavitud, venían heridos, venían agobiados, venían asoleados, venían de ser sirvientes,
venían de hacer algo para lo cual Dios no los creó. Ahora bien, cuando yo vine, gracias a la bendita sangre de Cristo, gracias a la bendita llaga, me limpió de todo el pecado, cargó el pecado y vino el medicamento, que es Dios y la palabra, para consolarme, para sanarme de la codicia, de la avaricia, de la altivez, de la soberbia, etcétera. Como está todo el mundo, ¿verdad? Pero gracias al sacrificio. Ahora fíjese bien todo lo que estamos aprendiendo. Por esto que hizo Cristo, por ser obediente a su Padre, lo maldecían, lo vituperaban. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que de igual manera, los que hemos sido contratados por Cristo Jesús y que yo soy un criado de Cristo Jesús, si padezco por ser bueno, si padezco por dar mi vida, si padezco por ser justo, si padezco por no pecar y por la oposición en el mundo, eso merece aprobación para Dios. Es todo el meollo del asunto, el pacto bendito. Y yo le digo que el que no padece juntamente con Cristo por ser santo, por ser obediente, no va a entrar al reino de los cielos. Porque así hay una cita bíblica. Así lo dijo nuestro Señor. El que no padece juntamente conmigo, no va a entrar al reino de los cielos. Ahora, yo fui sanado porque el corazón que me quitó, que estaba todo dañado, me lo quitó y me vino a poner un corazón sensible, un corazón que siente, un corazón limpio, un corazón sin codicia, un corazón sin afán, un corazón sin miedo. Alabado sea Dios, alabado sea Cristo. Me sanó de la enfermedad del pecado, me sanó de la enfermedad de la muerte, me dio vida. Bien, alabado sea Cristo. Pero, ¿qué decía Pablo? Pero por ahí andan muchos, y lo digo aún llorando, que muchos son enemigos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bien, dice en el versículo 25, porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así, hay una alabanza que a mí me gusta mucho y se la canto a Dios, porque la alabanza no es para uno, que dice: nunca creí predicar el evangelio, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me arrepiento, no me arrepiento, no, pues es poder de Dios. Y así, estábamos descarriados, cada cual por su camino. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice Dios? Que dejemos a los 99 que ya son salvas, que ya tienen la bendición, y que vayamos por la que está extraviada. Porque hay más gozo por aquella que se meta al redil que las que ya están en el redil. De igual manera es el evangelio, de igual manera es el mandamiento. Antes estábamos descarriados, sin pastor, sin obispo, sin sabiduría, sin cabeza, sin vida. Pero fíjese bien lo que dice: pero ahora, por la gracia de Dios, esta riqueza de Cristo, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Meditemos también. El Señor Jesús es pastor y sacerdote, no de los seres de carne, no de los seres del mundo. Aquí dice muy claro, de almas. Así también dijo Cristo: mi Padre está buscando adoradores de espíritu, no de carne. No. Ahora, alma, bíblicamente significa vida. ¿Y dónde está la vida? En la sangre. Yo le digo, me abro las venas y se me sale la vida. Hasta que me desangre, se me salió la vida. Entonces, muchos confunden lo que es alma
Y ahí andan, que alma, que sí, que tres. Ay, bueno. Pues sí, es que se la pasan tratando de estudiar letra y la letra los mata porque no tienen el Espíritu Santo, hermano y hermana. Entonces, el alma es la sangre. Y yo le digo, desde el momento en que yo por fe me bauticé y tomé el fuego de Dios que consume mi carne y en el bautizo moría la carne, pues obviamente salió mi sangre, que es mi vida, para dársela a Dios, a Cristo Jesús. Ahora, todos los que han cumplido con el pacto de darle sus vidas a aquel que nos compró con su sangre, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa, y se las hemos dado y respetamos el pacto y hemos muerto al mundo, nunca va a dejar de escuchar al pastor de pastores y al obispo de obispos. Nunca lo va a dejar de escuchar. Y le doy testimonio. Primero, la palabra pastor, sabemos perfectamente bien que es una comparativa, es un ejemplo que Dios siempre nos pone para saber desde el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, que un pastor da la vida por las ovejas. Así como David, que peleó contra el oso y el león, cuando una oveja se quería llevar, cuando un león se quería llevar a la oveja. Así también como Abraham, que fue un gran pastor, Lot, que fue un gran pastor. Así también Jacob, cuando trabajó con Labán, cómo cuidaba y esmeró su vida por amor a sus mujeres, a la primera mujer, ¿verdad? Que se le dio la que no amaba, pero luego por la otra trabajó 7 años, cómo dio su vida y cómo todo eso tiene muchísima enseñanza proféticamente para el ministerio, para lo que es la obra de Dios. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús, nuestro pastor, dio la vida por nosotros. ¿Para qué? Para meternos por el redil y pastorearnos. Porque un pastor cuida a la oveja. Un pastor no deja de vigilar. Un pastor las tiene aseguradas, las tiene alimentadas, las tiene apacentadas. Y obispo, la palabra obispo también está muy mal comprendida, pero por los pecadores, la palabra obispo no viene en Corintios cuando habla del cuerpo, cuando habla de los dones, que apóstol, maestro, profeta, evangelista, no viene, pero sí viene en Timoteo, sí viene en Tito, la palabra obispo. Obispo es el sacerdocio, el ministerio, el servicio a Dios, sin importar el don, sea cual sea. Sea usted apóstol, sea usted maestro, sea usted profeta, sea usted evangelista, lo que sea. Obispo es el sacerdocio, es un ministerio, es un servicio. Recuerde que ya vimos en Corintios que no importa el don que tengamos. Nosotros no estamos ciegos. Importa que usted tenga el don para saber que tiene un gran tesoro adentro, sin importar qué don sea. Entonces, recordemos que en Timoteo, por ejemplo, dice que el obispo debe de ser casto de sí mismo, que tenga buen testimonio de los de afuera, que sepa gobernar su casa, no dado al vino, no iracundo, etc. Entonces ahí está, también en Tito habla del obispo. Entonces, Cristo Jesús, claro que tuvo todos los dones. Apóstol, maestro, profeta, evangelista, sumo sacerdote, pastor, rey de reyes. Como ya vimos también, que la bendita palabra nos llama reyes y sacerdotes, sin importar el don que cada quien tenga. Ahora bien, como testimonio, le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. Alguna ocasión, cuando tenía 1 año y medio, 2 años, en la comunidad donde Dios me mandó, que habían varias iglesias, pero que a través del tiempo, de la misericordia de Dios y del hambre, me fui dando cuenta que eran pecadores, que no cumplían con el pacto y que no tenían revelación y que estaban disfrazados del diablo y que eran ministros del diablo sin que ellos lo supieran. Yo estaba buscando con hambre a alguien que me atendiera, a alguien que me terminara de dar mi forma. Todavía no tenía un crecimiento. Hasta que Dios dijo, yo no desamparo al justo. Así sea uno, nunca lo voy a desamparar.
Esto no quiere decir que se deje de congregar, porque yo me salí de esas congregaciones. Eso quiere decir que si usted tiene una congregación donde es santa y que por medio de la palabra nos ha enseñado Dios cómo identificar un ser espiritual y un verdadero sacerdote puesto por Dios y no por el hombre, quédese ahí, porque es pecado irse a otro lugar. Recuerde que ya vimos Corintios. Pero si usted está buscando con tristeza y se está dando cuenta que de congregación en congregación no hay un pan verdadero, yo le aseguro que si usted tiene hambre y sed de justicia, va a ser saciado. Porque así lo hizo Dios para con este servidor. Dios nunca me abandonó. Cristo Jesús es el pastor, es el rey, es el obispo. Alabado sea mi Dios. Bueno, bendito hermano y bendita hermana. Vamos a empezar con el capítulo 3:1 y dice la bendita palabra así. Asimismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Bien, aquí toca la palabra esposa, aquí toca la palabra mujer, y mi deber en cada versículo, bendito hermano y bendita hermana, es explayar, es deshebrar, es dar por gracia lo que Dios me ha dado por gracia. ¿Por qué? Porque son temas muy torcidos en el mundo, y digo mundo porque son del mundo, que se autodenominan cristianos. Así como toda la palabra la tuercen, también el matrimonio. Ahora, quiero decirle primeramente que la palabra matrimonio o el pacto, que es el matrimonio, no lo constituyó ningún ser humano. Vamos a empezar por ahí. Ningún ser humano. El creador de los cielos y de la tierra constituyó el matrimonio. ¿Cuándo? Cuando hizo a la mujer. Eso, ahorita voy a tomarme un tiempo para irnos a la historia viva de la creación. Porque sin mujer, pues no hay matrimonio. Claro, hoy claro que Satanás, hombre con hombre, pero esos no son matrimonios, no establecidos por Dios. Esos no son válidos. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, yo no juzgo a los homosexuales ni a las lesbianas que se estén casando en México, no los juzgo. Porque no tienen a Dios, no tienen esta ley, están bajo el poder de Satanás. Juzgo a los ministros y a los cristianos que no tienen misericordia para ir a cumplir con el pacto de ir a dar por gracia lo que recibieron por gracia y libertarlos de la opresión del Satanás. A eso sí los juzgo. Bien, entonces, ¿para qué hizo Dios a la mujer? ¿Para qué hizo Dios el matrimonio? Nos vamos a remontar desde Génesis. Dios, dice la palabra, que en el huerto, una vez que hizo un huerto que representa para lo que fuimos creados, para que la licuadora funcione bien, que es la obra de Dios, es hacer lo que Dios me mande y me mandó. Dice que formó al hombre, y ahí empieza el conocimiento. Formó al hombre. No crea que con una varita mágica Adán tenía 30 años y ya le dio un ministerio de Dios. No, tuvo un discipulado, estuvo en las manos del alfarero cuando dice que lo formó. Así como nosotros también tenemos un proceso por el fuego, el alfarero nos va dando forma hasta ser ministros. Y cuando dice que formó, es obvio, por lógica, que Adán tenía toda la ley, tenía el conocimiento de Dios, por lógica. Bien, ahora bien, lo formó para darle una obra, para darle un trabajo. ¿Y qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y ahí empezamos. ¿Para qué? En el cristianismo no. El mundo no me interesa, hermano. En el cristianismo. ¿Para qué me va a dar Dios una esposa si es que me quiero casar el día de hoy? ¿Para qué? Para una ayuda idónea. ¿Qué es idónea? Bueno, probablemente como una parábola, yo en su casa,
ya estoy cansado de lavar mi ropa, de hacerme de cocinar, de ir a trabajar también para tener un dinero. Estoy poniendo parábolas, ejemplos, de ir a trabajar para tener dinero, por ejemplo, de ir a taxiar, ¿verdad? Regresar cansado y que lavar trastes y hacerme de cocinar, y que yo sé que una esposa me podría ayudar con mi vida, con mi ropa y con hijos también. Ahora bien, de igual manera, idónea es que en la obra que Dios me ha encomendado, después de que me dio una forma, o estándome dando una forma, la esposa que me va a dar cristianamente, y lo vamos a ver con algunas citas bíblicas que tengo en mi corazón, pero de igual manera, si usted quiere una enseñanza más profunda sobre el verdadero matrimonio cristiano, aquí está su servidor. Entonces, una ayuda idónea es para la obra de Dios, es para el campo que Cristo Jesús me heredó, es para que me ayude en la obra y no para que me separe en las cosas del mundo, no para que me esté separando de la cruz de Cristo, sino más bien para incitarme y darme ánimo y ayudarme en la bendita obra de Dios. Así que vamos a poner como ejemplo el día de mañana, si Dios me lo permite, desde el Antiguo Testamento, a Dios como un esposo y al primer pueblo como una esposa. De igual manera vamos a poner de ejemplo mañana en el Nuevo Testamento, si Dios me lo permite, a Cristo Jesús como esposo y la iglesia como esposa. ¿Y para qué? El primer pueblo, ¿para qué lo llamó Dios esposa? En muchos versículos bíblicos, en muchos libros como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, Dios siempre se presenta, bueno, no siempre, muchas de las veces se presenta como el esposo y su mujer como una ramera, una prostituta, cuando era infiel. Eso, usted sabe, si ha leído la Biblia, que viene en el Antiguo Testamento. Entonces, desde ahí vamos nosotros primeramente a meter y a introducir la enseñanza del matrimonio para que podamos comprender este mandamiento de la sujeción. Así que bendito hermano y bendita hermana, me despido con el abrazo y el beso del óculo santo, deseándole siempre que esta bendita palabra pueda llegar como una espada de doble filo hasta partir la carne y que pueda usted discernir los pensamientos íntimos que Dios quiere darle para vida eterna. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.